Hola, muy buenos días. Aquí seguimos. Estamos con el taller nacional del proyecto Incamon, en el que vamos a ofrecer una pequeña explicación de cómo funcionan estas herramientas que proporcionamos en el kit para el itinerario de integración para el ejercicio de la ciudadanía cultural. Lo que vamos a hacer es un recorrido a través de la herramienta, de la pantalla de la herramienta. Vamos a quizás esperar unos segundos para que se vaya registrando más gente. De momento voy a compartir la pantalla, la vamos a dejar y os pido por favor que permanezcáis conectados durante unos segundos mientras damos tiempo a que después de la conferencia que hemos tenido, pues la gente salga de una sesión y se conecte a la siguiente. Y ahora no oyen, ¿no? Sí. Ah. Bueno, ahora mismo estáis viendo la pantalla de la página web. En esta pantalla de la página web del proyecto hay un enlace al Incamon Toolkit. Es donde está la herramienta. Tengo que decir que ahora mismo, este es un proyecto de más de 2 años de duración en el que lo que hemos hecho es desarrollar e implementar por primera vez este itinerario de integración. ¿Esto qué significa? Que hasta el momento del cierre del proyecto en agosto, el 30 de agosto de 2020, no estará completamente cerrada la herramienta y lo que ofrecemos aquí es una primera versión que estará completamente finalizada con los grupos de trabajo que se hagan en cada país para testarla, para pedir además feedback de aquellos intermediadores sociales, culturales, educadores sociales, integradores, todas organizaciones sociales, entidades culturales, para que nos den sus aportaciones y con eso ofrecer una herramienta que realmente se adapte a las necesidades del grupo al que nos dirigimos. Bueno, si entramos en la herramienta, lo que vamos a ver es un itinerario completo en el menú de la izquierda, en el que encontraréis lo primero, los idiomas de la herramienta: inglés, alemán, griego y español. Hay un itinerario que recomendamos para personas que por primera vez van a conocer la metodología y entrar, que sería comenzar con la información de cuál es esa metodología que está dentro, que está detrás de la escala de ciudadanía cultural y del itinerario de integración, en el que recomendamos descargar la guía del programa para entrar en ella. En ese documento, 3 ejes para la ciudadanía cultural de las mujeres inmigrantes, lo que vamos a encontrar es un PDF que se podrá consultar en línea o se podrá descargar, en el que lo que se hace es, de forma más o menos exhaustiva, entrar en los ejes de la escala de ciudadanía, en los ejes de lo que pretende el proyecto, ese itinerario de integración, describe cada uno de los puntos de los que trata el toolkit, ofrece unas primeras consideraciones de lo que es el grupo con el que estamos trabajando, el grupo al que se dirige este toolkit, que son las mujeres migrantes nacionales de terceros países y refugiadas. Y luego, dentro de lo que hemos observado a lo largo del desarrollo del proyecto, aquellas barreras ocultas a la participación, porque en el proceso de investigación que llevamos a cabo había una narrativa, un discurso acerca de cuáles eran
aquellos impedimentos que encontraban estas mujeres para acceder al mercado laboral, pero luego en la hora práctica, a la hora de implementar el proyecto, bueno, pues nos encontramos con otros motivos. Es lo que suele ocurrir además cuando estamos trabajando a un nivel más cualitativo que cuantitativo y pues eran pequeñas barreras que impedían que las mujeres acudieran a las citas, que se aprovecharan de la formación y bueno, y que incluimos aquí como consejos. Dentro de lo que son cada uno de los botones se va a ofrecer la metodología, bueno, lo que es la escala, se van a ofrecer los consejos en cada etapa, se va a informar de las competencias clave relacionadas, de las actividades de apoyo de formación en todas y cada una de las etapas de la ciudadanía activa. Pero lo que hacemos en esta guía es el informar o el decir de manera exhaustiva qué es lo que esperamos y qué es lo que, cómo vamos a utilizar la escala de ciudadanía cultural. También vais a encontrar links a los documentos del proyecto, por si queréis profundizar. También este documento nos está informando de cómo vamos a implementar la escala de ciudadanía en el grupo objetivo, cómo vamos a utilizar esa escala. Ofrece información de las buenas prácticas de información de participación cultural que contenemos, cómo crear las redes de voluntarios y de entidades locales y como veis todo esto se va haciendo de una manera desglosado y detallado. Habla del perfil de voluntarios y voluntarias, de a quienes llamamos partes interesadas y agentes locales. También lo que es la formación en interculturalidad para voluntarios, que es lo que pretende. Y después una descripción completa de la formación y lo que estamos esperando con esa formación. De manera final, se detallan las fases una tras otra, que esto sí sería el itinerario completo para hacerla. Es importante, en este documento se ofrece un modelo de entrevista en profundidad, de entrevista de valoración, que es la que nos va a facilitar la creación de grupos y además el poder situar de una manera más o menos cercana, certera, a las mujeres que participan en nuestro proyecto dentro de uno de los niveles de la escala de ciudadanía cultural. Con lo cual, si la primera vez que se entra en el toolkit, la primera vez que se va a utilizar este itinerario de implementación, lo que recomendamos es la lectura del toolkit. La herramienta está preparada, está diseñada para que en cualquier momento, una vez que ya se conoce la metodología y cómo funciona, pues se pueda ir, por ejemplo, a las buenas prácticas. Y bueno, nosotros ya conocemos la metodología, estamos trabajando con un grupo, estamos desarrollando unas actividades y necesitamos cierta inspiración para decir, bueno, qué otras actividades hay, qué puedo utilizar para trabajar con mi grupo. Pues tenemos una serie de buenas prácticas. En este caso están en inglés, pero son fácilmente entendibles. Las prácticas son de los 4 países participantes en el proyecto: Austria, Chipre, Grecia y España. También hay una práctica de Reino Unido y otra de Alemania. Y entonces dentro de cada una de las prácticas te dice la etapa en la que se podrían aplicar y se desarrolla cada uno. Las hemos preparado en tablas para que cada uno pueda trabajar con ellas, aplicarlas y ver su información. Esto, como decía, es un ejemplo de cuando ya conocemos
el toolkit y entramos. Ya conocemos el toolkit, ya hemos empezado a trabajar y queremos entrar directamente, estamos preparando nuestra formación para voluntarios. Bueno, pues aquí podríamos descargar el programa de formación completo que nos ayudaría a poner en marcha lo que es el programa de formación, a preparar los materiales y demás. Vamos a volver donde comenzamos. Simplemente este paso que he hecho es para que veáis la doble utilización del toolkit. Cuando entro por primera vez, participo en la experiencia, lo que hago es informarme, lo que hago es leer en detenimiento cómo funciona el proyecto y cómo funciona el programa y empiezo con ello. No sé si habéis estado todos en la charla anterior, imagino que sí, pero bueno, es importante el tener en cuenta cuál es la filosofía del proyecto y cómo nos acercamos a la cultura. Hemos hablado en el proyecto que había 3 ejes fundamentales en el proyecto InCommon. El primero era la valoración de la situación de las mujeres migrantes bajo el concepto de escala ciudadanía cultural, que ayuda a proporcionar el apoyo necesario en el momento adecuado de acuerdo con las necesidades y circunstancias. La segunda, la colaboración y trabajo en red de agentes locales y voluntarios que nos van a facilitar una doble vía de inclusión y además que van a hacer que haya un diálogo y que se integren tanto las visiones de los voluntarios como las de las mujeres migrantes en la vida cultural de la ciudad. Y el tercer eje, que es el empoderamiento de las mujeres migrantes y el refuerzo de su confianza mediante la formación en competencias clave y liderazgo, lo que nos llevará a las intervenciones culturales desarrolladas por las mujeres. La escala de ciudadanía activa, hemos hablado de ella en la conferencia final, tenéis el documento para leerlo detenidamente, pero ahora mismo lo que me gustaría es insistir en o hacer incidencia en ese modelo de entrevista, hoja de valoración que nos va a llevar a la escala de ciudadanía. Esto es un modelo, ninguno de los materiales que ofrecemos en el proyecto de InCommon se consideran como totalmente cerrados. Lo que estamos haciendo es aportar herramientas y modelos que se puedan adaptar a las circunstancias de cada grupo, a la situación, a la procedencia, incluso vamos aún más allá, es una metodología que se puede utilizar tanto en el grupo de mujeres inmigrantes como podremos adaptarla en alguna circunstancia a otros grupos vulnerables, a otros grupos en riesgo de exclusión. Os voy a explicar un poco el modelo de entrevista. En esta entrevista es una entrevista que por motivos además de protección de datos y por confidencialidad, todos los datos personales quedan guardados siguiendo las condiciones de privacidad de datos y políticas, las leyes de seguridad. Con lo cual, para el contacto con las mujeres en la documentación que pueda ser susceptible de protección de datos, utilizaremos un código o registro interno. Eso sí, siempre en este documento estará la firma de la beneficiaria y la firma del técnico, dando fe de que esa persona tiene un tipo de documento y una identificación concreta que se corresponde con ese ID. ¿De qué hablamos en la entrevista personal? Es una entrevista que pretende recoger de manera cualitativa la situación personal, el bagaje, además, la experiencia, tanto en cuestiones, en áreas que tienen una repercusión directa a la hora, pues, por ejemplo, de buscar empleo o de acceder a un tipo de formación, como aquella
toda aquella información que las mujeres mismas no consideran importante porque son cosas que han hecho toda la vida, pero que les pueden ayudar a dar un salto. Por ejemplo, se da el caso en muchas circunstancias de personas que que han adquirido capacidades, por ejemplo, en el cuidado de las personas o en otro tipo de actividades porque han ayudado en su familia, en negocios o en otro tipo de actividades profesionales, que lo han hecho siempre de manera informal. Personas que han sido voluntarias en su país, en distintas organizaciones y han hecho una labor, por ejemplo, de coordinación de grupos o de gestión de algún tipo de actividad y que no le dan ninguna importancia porque son pues o bien trabajos no remunerados o cuestiones que simplemente hacían fuera de su actividad principal. Y aquí sí que nos interesa destacarlas, porque esas actividades, esas situaciones pueden ser el germen o pueden ser el motor de cambio, pueden ser el apoyo para que en un contexto de vida totalmente diferente ayuden a las mujeres a construir su nueva realidad. Recogemos información sobre la situación personal, más que nada para prevenir posibles barreras para poder participar y planificar actividades accesibles. Toda esta información se recoge mediante una entrevista que es una conversación realmente. Este es otro de los objetivos de la entrevista, el establecer un primer lazo de comunicación y de conexión, con lo cual eso nos permitirá que se perciba que la información que nos están dando no es una información con el objeto de fiscalizar, sino de preparar. Es importante saber las responsabilidades familiares, no solamente de los hijos. Si estas personas tienen algún problema, alguna barrera que puede ser de salud, de atender a la familia y demás. Saber qué año han llegado a Europa y cuánto tiempo están en el país de acogida. Hay personas que hacen un tránsito a través de distintos países europeos. La lengua materna y las diferentes lenguas, la disponibilidad. También saber cuál es la formación y la experiencia laboral, tanto la formación certificada como otros cursos o formación informal. Qué tipo de actividad, dónde se ha hecho, qué tipo de experiencia laboral. También aquellas actividades de voluntariado y participación cívica, tanto si se hacen en alguna asociación, organización o grupo de interés que se han hecho en el país de origen como en el país de acogida o en otro país de tránsito. Otra cuestión importante es conocer las actividades de ocio, conocer las preferencias e intereses ocultos, es decir, saber qué hacen estas personas en su tiempo libre, pero también saber qué es lo que les gustaría hacer si tuvieran tiempo y recursos para llevarlo a cabo. Porque normalmente suele haber un salto en lo que uno hace, en lo que uno puede llegar a hacer o en lo que le gustaría hacer. Y muchas veces el pasar de un lado a otro es más un acceso a recursos o saber cómo se acceden a recursos que otros bloqueos, otras cuestiones que lo imposibiliten, como pueden ser las cuestiones materiales. Y después ya entramos en la valoración de competencias, que lo que hacemos es preguntar de forma concreta ya pues qué tipo dentro de las competencias digitales, pues qué dispositivos electrónicos se manejan, pues la actividad en las redes sociales, para qué utilizan Internet, para si utilizan el correo electrónico. Dentro de lo que son las competencias personales, pues saber si se ha seguido algún tipo de formación, qué tipo de formación, saber la perspectiva o la aproximación que se tiene hacia la formación, hacia la necesidad de aprender a lo largo de toda la vida. También conocer las preferencias culturales o si participan o han participado en actividades culturales o de ocio con hijos, con familia, con amigos, amigas,
saber si conocen los recursos culturales que tienen en su comunidad y también cuestiones sobre su actitud frente al liderazgo. Saber si tienen esa predisposición al liderazgo de forma manifiesta o de forma oculta y si serían capaces más de liderar un grupo o de trabajar en equipo reforzando un grupo. Todo esto hay una valoración del técnico, del asesor, en el que resume el nivel en el que cree que debe estar esta persona de la escala, las competencias clave que hay que reforzar, de qué manera, qué actividades de formación se podrían realizar y las actividades de apoyo. Esto va a ayudar a hacer un seguimiento. Una de las cuestiones que hemos hecho en el programa después es el registro para la participación en el proyecto InCommon. Uno de los problemas con los que nos encontramos es que necesitábamos un compromiso porque la vida diaria, las circunstancias, las situaciones a las que hacen frente en general las personas vulnerables o las personas en riesgo de exclusión y en este caso las mujeres migrantes hacen que aunque ellas deseen hay momentos en los que el compromiso se puede debilitar, por lo cual sí que pedíamos un registro para la participación en el proyecto y además un consentimiento, un acuerdo de que realmente esa entrevista que se les había hecho, esas conclusiones que se habían extraído, estaban de acuerdo con ellas y que querían participar en esos cursos de competencias. Como digo, ¿por qué es útil esta entrevista? ¿Por qué es útil esta forma de compromiso? Nos va a permitir, además, adaptarlo al grupo que tengamos e incluso nos va a permitir cambiar preguntas, nos va a permitir cambiar áreas para luego realizar grupos. Realizar grupos de personas que tengan intereses comunes o intereses complementarios, que ambas formas pueden ayudarnos a realizar pues, un trabajo mucho más efectivo. Respecto a la escala de ciudadanía cultural, para verlo un poquito más en detalle, comentar un poco la descripción de cada momento, de cada situación que describen las etapas de la escala de ciudadanía cultural. En la etapa 1, en la etapa de conectar con la cultura del país de acogida, es una etapa que se caracteriza por el aislamiento y la ausencia de contacto de las mujeres inmigrantes con el entorno social y cultural de la comunidad de acogida. Son mujeres que tienen pocos contactos fuera de sus hogares o su comunidad de origen y además esta situación puede empeorar por la falta de habilidades, por ejemplo, en la lengua del país de acogida. También esta situación, a esto se une pues, la situación emocional o personal que pueda tener una persona recién llegada, que además siempre lo va a tener, llegue donde llegue, llegue por una vía que sea más o menos tranquila, oficial, o llegue refugiada de una situación mucho más traumática. Siempre hay un choque cultural, siempre hay un cambio de cuestiones de la vida diaria que a todos nos hacen estar o nos harían estar en la misma situación emocionalmente, por lo menos en un terreno todavía que proporciona más incertidumbres que seguridades. A esto hay que añadir, como decía, las posibles experiencias difíciles que se han podido vivir en el camino del país de acogida. En muchos casos, estas mujeres simplemente interactúan con la gente más cercana, con gente familiar, con gente de redes que ya conocían de su país de origen, que es por las que han llegado al país de acogida, y se necesitan intérpretes o mediadores culturales, formales
o no formales. Bueno, voy a pasar a describir las etapas mejor de forma general. En la etapa 2 es una etapa en la de explorar y tomar conciencia del lugar común existente entre culturas. Esta es una etapa en la que las mujeres tienen contactos sociales y culturales y son activas, pero más dentro de su entorno más cercano, y además estos contactos no están directamente relacionados con la expresión de sus propias necesidades o no tienen una conciencia cultural explícita. Es una participación pasiva que pasa por asistir, ir, pero no por elaborar iniciativas o realizar actividades que surjan de sus propios intereses personales. Además, la cultura y la participación no son percibidas como una prioridad, y esto es importante. Es decir, la situación personal hace que siempre las prioridades sean más cuestiones del día a día, cuestiones laborales, de cuidado, familia y demás, y no se entiende además que esta participación en la sociedad, sea a través de la cultura, de la educación, puede ayudar o allanar el camino para resolver ese otro tipo de problemas. Algunas de las actividades que generalmente hacen las mujeres en esta fase son la participación en actividades culturales relacionadas con los niños, en muchos casos, o celebraciones de su propia comunidad, o ir a los servicios religiosos. En esta fase las mujeres tienen las habilidades del idioma necesarias para interactuar con la comunidad y explorar además distintas posibilidades. En la etapa 3 estamos ya en un grupo de mujeres que participan en actividades relacionadas con el patrimonio nacional y de la Unión Europea. Son mujeres migrantes que se han vuelto más activas en los diferentes ámbitos de la ciudadanía social, política, económica y cultural. Pueden inscribirse en un programa de formación profesional, tener una experiencia laboral de forma temporal. En algún momento también pueden desempeñar un papel activo en otro tipo de actividades cívicas, como por ejemplo participar en asociaciones en defensa de intereses políticos, en plataformas de incidencia, etcétera. Y estas mujeres tienen capacidad de acceder a los recursos, aunque no puedan asistir con regularidad. Y en la cuarta etapa hablamos de la expresión cultural propia y participación en la vida cultural. En esta etapa las mujeres son activas, pueden tener un trabajo remunerado o ser trabajadoras por cuenta propia o emprendedoras, y no reciben ayuda adicional de los servicios sociales o de empleo. Las mujeres hacen un uso activo de los servicios que ofrece la sociedad, y en esta etapa lo que se busca es el empoderamiento de estas mujeres, el reforzar su conciencia cultural y apoyar sus iniciativas para la participación en la vida cultural de la comunidad. O sea, es decir, que además de usar los recursos culturales, pues se refuerza la libre expresión creativa y la capacidad de construir un relato cultural compartido en la comunidad de acogida. Para cada una de estas etapas se ofrecen diferentes consejos. Voy a señalar los de la primera y los de la última. Como los dos, vamos a decir, puntos extremos, los demás serán intermedios. Entonces, en la etapa primera, pues bueno, los principales desafíos del coach, del orientador: ganar la confianza de la mujer y su entorno, sensibilizar sobre el apoyo, sensibilizar, sobre el propio valor del origen cultural de la mujer, hacer comprender a las mujeres los beneficios de romper el aislamiento y participar progresivamente, ponerse en contacto con personas de confianza de la comunidad. Esto lo tendría que hacer el orientador para facilitar que estas mujeres ganen en seguridad. Establecer actividades cómodas para las mujeres que exijan muy poco, con un tiempo muy claro, muy determinado. Son, como quien dice, actividades
de bajo impacto, de contacto, que lo que intentan es abrir boca, vamos a decirlo así. ¿Qué acciones van de acuerdo con estos consejos? Pues acciones para la motivación y el aumento de la autoestima. A veces hay que brindar también apoyo emocional a través de otros profesionales o a través de otras actividades como, por ejemplo, la arteterapia. ¿Qué se espera cuando se inicien estas actividades? Pues un cambio positivo en los patrones de vida de las propias mujeres. Que estas mujeres participen en algún tipo de curso, capacitación relacionado con cualquiera de sus necesidades inmediatas, idioma, cocina, escritura, el que ellas decidan. Y la participación de la mujer en alguna actividad grupal o colectiva de expresión de sentimientos a través de la creatividad. Como veis, son unos resultados pues muy poco ambiciosos, pero son los resultados que fundamentan una progresión o completar lo que dice un itinerario, un paso más hacia el ejercicio de la ciudadanía. Evidentemente, las competencias que tienen que ver con la lengua y las competencias relacionadas con las relaciones personales, interpersonales y de aprender a aprender son las que se destacan. En ese sentido, los cursos de idiomas y los cursos de alfabetización son los más recomendados. Hablamos siempre de recomendaciones y las actividades sugeridas, terapia a través de las artes, grupos de autoayuda con otras mujeres, actividades liberadoras como pequeños encuentros, paseos culturales, clubes de lectura, etc. A partir de esta descripción, a partir de toda esta información que se proporciona en esta etapa, si vamos hilando los pasos que hemos dado, hemos hecho una serie de entrevistas a las participantes de nuestro programa, tenemos claro cuáles son las competencias, el lugar de base donde partimos, en qué grupo pueden conectar más. Tenemos toda una serie de actividades y formación, tanto las del propio toolkit como otras actividades de apoyo en las que podemos sugerir a estas mujeres que participan, que hagan, que utilicen. Y entonces, después de esta valoración, podemos entrar en el diseño de lo que sería la formación para las mujeres, aparte de tener la formación para voluntario, y el diseño de las experiencias que podrían llevar a cabo. Como ejemplo, pasamos a la etapa 4. Dijimos que en esta etapa ya son mujeres activas que puede que además tengan o hayan tenido una experiencia laboral, sean trabajadoras por cuenta propia o ajena. Bueno, ¿qué consejos se dan en este caso? En este caso sería ya el empoderamiento, el apoyo a su papel de liderazgo. Aquí estamos en el lado opuesto, es decir, aquí lo que hay que hacer es apoyar, dar autonomía e independencia y, en todo caso, intentar que se conviertan en voluntarias o tutoras o que acompañen a otras mujeres de su comunidad que se encuentren en situaciones de desventaja. Cuando nos encontramos con mujeres en este tipo, lo que sí que hay que hacer es crear oportunidades para mantener el contacto, crear encuentros para compartir experiencias con otros grupos de mujeres migrantes o refugiadas y ONGs, implicarles en la participación de eventos culturales. Es decir, se crea un apoyo de las mujeres, pero ellas ya tienen una autonomía para moverse, para participar en la vida cultural, y lo único que las pedimos es que esa experiencia, esa acción, de alguna manera también como parte de la comunidad la pongan al servicio de la comunidad. Las mujeres en este caso son capaces de organizarse y participar independientemente en actividades culturales. Tienen un relato cultural que pueden compartir con otros miembros de la comunidad. Tienen una conciencia de su identidad,
de dónde vienen y además también tienen una conciencia de cuál es la identidad, cuál es el relato cultural de la comunidad de acogida, con lo cual se puede establecer un diálogo intercultural. Las mujeres, además, como he dicho, pueden ser modelos para otras mujeres en su camino hacia la inclusión social a través. Bueno, creo que hemos tenido un pequeño problema técnico y que nos habíamos quedado aquí. En la etapa 4, las competencias clave relacionadas. Entonces, voy a retomar a partir de aquí lo que estaba comentando. Bueno, estábamos en la competencia, en la etapa 4. Habíamos hablado de descripción, consejos, acciones de apoyo y resultados. Y las competencias clave relacionadas, estamos hablando de mujeres que ya son autónomas, que tienen un contacto y una interacción en la comunidad de acogida bastante alto y hablábamos de competencias que quizás hubiera que reforzar en algunos ámbitos, como la digital, la personal y social, la ciudadana, la emprendedora y la conciencia y expresión culturales. Evidentemente, dentro de lo que es el itinerario de Incommon y dentro de lo que es los materiales de formación que se ofrecen, cuando hablamos de las competencias estamos hablando de adaptar la formación al grupo de la persona. Un ejemplo, la competencia ciudadana. La competencia ciudadana, lo que vamos a conocer son las instituciones, cómo funcionan además los órganos de participación local y comunitario. Vamos a conocer cómo podemos hacer incidencia, cómo podemos hacer llegar nuestras sugerencias a las autoridades locales. Vamos a conocer el sistema de gobierno de nuestra comunidad, de nuestra región, de nuestro país y la de Europa. Y entonces, esto evidentemente lo podemos hacer a distintos niveles. Cuando estamos en la etapa 1, evidentemente, primero quizás hay que hablar muy poco o llegar a una primera aproximación cuando hablamos de desarrollar la competencia cívica, a una primera aproximación de visitas a los recursos que necesita esa mujer. Es decir, visitas dentro a los servicios sociales, a organizaciones de apoyo y de ayuda, ese primer contacto sin entrar en lo que es mapeo de los recursos, sin entrar en lo que es una explicación teórica de las leyes de gobierno, los sistemas políticos, de cómo se toman las decisiones a nivel europeo. Bueno, pues eso es que sería demasiado. O sea, incluso sería demasiado para cualquier ciudadano así en un primer contacto directo en cualquier comunidad nueva en la que iniciemos nuestra andadura. Entonces, esa misma ciudadanía, cuando estemos con la formación, se elegirán aquellos módulos y se adaptarán a aquellas actividades que en este caso de la etapa 1 sean de menor impacto y lo que hagan es acercar a las mujeres a ese tipo de organizaciones y además desde un punto de vista útil, sabiendo cómo las van a ayudar. Y cuando estamos en la etapa 4, mujeres totalmente independientes, pues la competencia ciudadana ya es una competencia en la que podemos hablar de cómo formular además iniciativas políticas que se dirijan a las administraciones locales para mejorar las condiciones ciudadanas, las condiciones de su barrio, las condiciones de los servicios de formación, demás, cómo dirigir a través de las asociaciones o de otros grupos o plataformas llegar a ello, cómo crear por ellas mismas también asociaciones o grupos de interés, la participación política, el conocer si realmente, si ellas quieren o desean formar parte de alguna organización política y ser elegibles y dar un paso más, es decir, el nivel
de implicación o el nivel la cantidad de los contenidos va a ser la misma, aunque va a ser, diferente, totalmente diferente, dependiendo del nivel en el que nos encontremos. Una vez que tenemos ya estas etapas, vamos a pasar ahora, tenemos nuestro grupo de mujeres, vamos a pasar ahora a nuestra formación para voluntarios. La formación para voluntarios se plantea como un taller práctico de 8-10 horas de duración para proporcionar nociones básicas e indispensables para que cuando esos voluntarios trabajen con los grupos de mujeres, voluntarios y voluntarias, lo que haya es pues una conciencia común para la creación de un espacio de diálogo e interacción. Se trata de que las dos partes intercambien, aprendan y que al final se creen contenidos comunes, narrativas comunes que son las que van a conformar la nueva cultura de la comunidad de acogida. En este caso, en el proyecto En Common, nosotros lo hicimos, reclutamos voluntarios e hicimos la formación antes de la formación que preparamos para mujeres. Lo que se quería con ello era que posteriormente los voluntarios y voluntarias pudieran participar en la formación junto a las mujeres para que empezaran a conocerse y crear ya pues grupos y que pudieran ya colaborar. También se puede hacer de forma paralela. ¿Qué se va a encontrar? Material se va a encontrar en la formación para voluntarios de forma muy rápida. Pues se va a encontrar la presentación del curso y los 3 módulos que forman parte. Una aproximación a la interculturalidad, los movimientos migratorios y la cultura como herramienta para la inclusión. En cada uno de los módulos habrá una introducción, unos objetivos y resultados que se espera y las actividades de formación. Tanto en este caso la estructura que se utiliza en el curso de formación interculturalidad como la que se utiliza en el resto de programas de formación, en los de las competencias claves y liderazgo, todos tienen una misma estructura, que es el de plantear unos temas con unas unidades, ofrecer una duración aproximada, pero dejarlo abierto a la preparación del formador y a la definición de las necesidades de aprendizaje que tengan los participantes. Está claro que, bueno, que el perfil de los y las participantes y los requisitos pues es un curso totalmente abierto, diseñado para cualquier persona interesada en la perspectiva intercultural y que no hay ningún requisito previo. Bueno, ¿qué va a encontrar el formador o la persona que vaya a preparar este curso? Pues esos objetivos y resultados esperados, y luego dentro de las actividades va a encontrar unas fichas en las que tendrá la duración, consejos, cómo desarrollar la actividad y los materiales necesarios para hacerlo. También encontrar la fuente de donde se ha desarrollado donde se ha sacado la actividad o donde encontrar más información. Al final de cada una de estas pequeñas unidades, de estos módulos, lo que tenemos son páginas donde el formador puede seleccionar otras actividades para el módulo y donde puede además obtener la información teórica. Hemos preferido además, teniendo en cuenta los diferentes perfiles de los formadores que pueden provenir del campo de la sociología, de la antropología, de la intervención cultural, del propio campo de la cultura. Son perfiles diferentes, cada uno tendrá unos conocimientos, pues algunos más adaptados, más concretos y otros pues quizás necesiten
pues hacer hincapié en algunos de ellos, por lo cual lo que estamos haciendo en estos módulos es ofrecer al formador conceptos clave y palabras, que es de lo que vamos a hablar y de lo que se va a tratar, y además de, como hemos dicho, la actividad, que es la que nos va a definir, la que nos va a ayudar a conseguir el objetivo de formación, lo que tenemos al final es la fuente en la que podrán documentar los contenidos que se están promoviendo. Se ha hecho así para, como digo, permitir una flexibilidad del formador a la hora de modificar, cambiar, unir. También en los recursos se señala, como veis aquí, en este caso, recursos 1.3, en los recursos de cada módulo, toda la información que está abierta, teórica, se manda un link para que se pueda consultar y preparar cada unidad de forma autónoma. Este es nuestro curso en interculturalidad para voluntarios. En la formación para mujeres, seguimos con el mismo esquema, seguimos con competencias digitales, competencias personales, sociales y de aprender a aprender, la competencia de ciudadanía y la conciencia, expresión y expresión cultural, a lo que añadiremos la formación en liderazgo para aquellas mujeres que se encuentren en las últimas etapas de la escala. Este paquete de formación está compuesto por 3 cursos con una duración de 35 horas cada uno. Los cursos tienen un programa práctico y proponen actividades para desarrollar estas competencias. Junto a los cursos, lo que se ofrece también son una serie de PowerPoints que lo que hacen es seguir y orientar lo que es la parte teórica, pero son PowerPoint muy sencillos para que lo que es el contenido pues sea el que el formador adapte. En el caso del liderazgo, se da un peso importante en lo que es en las horas de formación, se da un peso importante al aprendizaje grupal sobre el individual. Y entonces hay un módulo completo en el que son las propias mujeres las que ellas trabajan de forma autónoma, diseñando completamente un proyecto o una actividad y poniéndolo en marcha. Como he dicho, es una herramienta flexible. Es una herramienta flexible hecha para que se pueda adaptar a todos los grupos y circunstancias personales de las mujeres. He abierto el de liderazgo. Como veis, sigue el mismo esquema, presentación, los módulos. En este caso, en liderazgo, hablamos de la presentación del curso, el liderazgo femenino, las habilidades de gestión y el diseño y presentación de proyectos e iniciativas y después el taller práctico para hacer el diseño de un proyecto. Hablando de los diferentes niveles y el desarrollo de las competencias en cada nivel, por ejemplo, en esta cuestión, en habilidades de gestión, aquí se tratan algunas competencias que también se tratan en el curso de competencias interpersonales, como pueden ser las habilidades de gestión, la gestión del tiempo, la gestión de conflictos, la comunicación, pero evidentemente aquí ya se hacen desde un punto de vista o desde una aproximación mucho más del desarrollo, no de una comunicación cara a cara, sino el desarrollo de esas habilidades personales para el entorno laboral o el entorno de gestión. En cuanto a lo que es el diseño y presentación de proyectos, pues realmente es muy interesante porque en él las mujeres realizan un proceso completo desde el diagnóstico de una situación que puede ser grande, pequeña, grave, trivial, es decir, es un ejercicio en el que ellas lo que hacen es analizar su realidad, lo que les sirve para muchas áreas de su vida, analizar su realidad,
tratar de elaborar una especie de diagnóstico de él y después planificar con lo que eso supone de discriminar, priorizar, organizar, asignar recursos, asignar tiempo, asignar energía, para luego además evaluar, es decir, reflexionar a su vez sobre el resultado de lo que han conseguido. Y algo que nos parecía importante también es tener esa capacidad de esas ideas que tienen, de esas iniciativas, de saber presentarlas al exterior. Esto es un ejemplo, como os digo, y para que veáis, el módulo también tiene la presentación del curso con presentación cada módulo después, con sus temas en general y las unidades concretas y las actividades concretas que van a tener lugar. Y como digo, viene también un perfil, vienen también en cada uno de ellos los objetivos y resultados previstos y las actividades de formación. Se define, como veis, todos los cursos tienen al inicio unas actividades para romper el hielo y todas tienen actividades en las que la mayoría de ellas son actividades para realizar en común, actividades además para reflexionar, para hablar, para llegar a acuerdos, para además llegar a una conciencia personal de qué manera se está o se participa en la sociedad a través de nuestra percepción, pero a través también de la percepción que los otros tienen de nosotros mismos, y esto es lo que ofrecemos en este curso de liderazgo. Como os digo, es similar, paralelo a lo que se puede encontrar en los otros cursos. En la formación para mujeres, como hemos visto, bueno, pues tenéis estas competencias, estos cursos de competencias y estos cursos de liderazgo. ¿Qué ofrecemos también en la herramienta? Bueno, pues en la herramienta también lo que queremos es, para que sirva de inspiración y para que este contenido, que en principio es teórico y que las personas que entren en la herramienta van a tener que ponerlo en la práctica, van a tener que hacerlo visible, tangible, lo que hacemos es proporcionar las actividades que se hicieron en cada uno de los países. Y entonces ahí lo que hacemos es, según la escala de ciudadanía cultural, es la escala de ciudadanía cultural, tenemos la actividad que se ha hecho. En este caso, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí es, lo que estamos viendo aquí, es una actividad que se realizó en Austria y lo que se hizo fue una visita al Teatro de la Ciudad de Klagenfurt y fue muy interesante porque las mujeres provenientes de Siria, Afganistán e Irak lo que querían era explorar los recursos de la ciudad y además también lo que querían era explorar las actividades, las oportunidades, perdón, económicas que podían surgir a través de esta exploración en el sector cultural. Se hizo una visita guiada al Teatro de Klagenfurt, que fue organizada por las propias participantes y lo que hicieron fue, como se llama la actividad detrás de la escena, lo que hicieron fue conocer las profesiones, las actividades que apoyan el desarrollo de un hecho cultural, aquellas profesiones asociadas con la producción. Y además es que la visita tuvo bastante éxito porque una de las mujeres está haciendo allí ahora mismo una actividad de aprendizaje, está como becaria. Es decir, que ha sido una actividad productiva. Esta actividad conecta en este caso con el nivel 2 de la etapa de ciudadanía cultural, de exploración y de conocimiento del lugar común entre culturas. Normalmente estas actividades siempre son participativas, que esto es importante dentro de la metodología de INCAMON.
¿Cómo organizamos estas actividades? En el trabajo, en los cursos, hay un diálogo constante. Entonces, ellas mismas, cuando se hace una actividad de mapeo, lo que se promueve dentro de los cursos es que mapeen los recursos de la ciudad en la que están, para que sea algo real, para que conozcan en realidad lo que hay y que, por ejemplo, cuando mapeen estos recursos, que decidan entre ellas qué es lo que querían visitar. Así normalmente funcionan todas las actividades. Cualquier actividad que se presenta, por ejemplo, actividades sobre medios sociales y sobre la veracidad o no de las noticias y los estereotipos. Se trabaja con noticias locales del día, reales, y sobre análisis de cuestiones que están en el día a día. En este caso, como digo, han sido las mujeres las que decidieron lo que querían ver y además incluso decidieron con qué objeto, es decir, decidieron que lo que les interesaba era decir, bueno, yo voy a ir ahí, pero igual ahí hay una oportunidad de trabajo, está muy bien la cultura, quiero compartir, pero también voy a ir. Bueno, para que veáis la diferencia y la variedad, pasamos de visitas, por ejemplo, a esta actividad que hicimos en España, que fue, y os voy a comentar cómo surgió. Una de las cosas que querían hacer las mujeres, y por eso es una etapa una actividad en la escala, en la etapa 1, dentro de las posibilidades de hacer una actividad cultural de bajo impacto, las mujeres lo que querían era ir al cine. Porque además una de las actividades que ellas no podían hacer por dificultades que tenían de conciliación familiar, por dificultades económicas y demás, era lo de ir al cine. Y además les gustaba, les querían ir al cine con su grupo de amigas, y vamos a decir, su grupo de amigas, por un grupo de conocidas, lo querían hacer como una actividad de ocio que hacían en sus lugares de origen. Estamos hablando en la etapa 1 en el que las mujeres tienen pocos contactos, con lo cual, ¿cómo organizamos esta actividad? Exploramos las posibilidades y encontramos una de las buenas prácticas que recogimos del proyecto Incamon fue Exit, una película realizada por un director español, que era un documental interactivo en el que se mostraban las diferentes vidas, las diferentes situaciones de mujeres inmigrantes en su llegada a España. Ahí lo que hicimos fue proponerles a las mujeres que si les apetecía que viéramos esa película y que organizáramos un pequeño debate. Estamos hablando de, insisto, etapa 1. Vamos a hacer una actividad que a las mujeres les requiera poco, tengan una poca exigencia, pero que les proporcionen algo más, les enriquezca y les proporcione algo más. Si hubiéramos estado en la etapa 4, serían las propias mujeres las que buscarían una sala de cine, buscarían la película, organizarían el evento, lo harían todo ellas. En este caso estamos en la etapa 1, necesitan mayor apoyo. Bueno, contactamos con el director de la película y muy amablemente nos dijo que sí, que la podíamos proyectar y que encima pues él iba a venir a presentarla, con lo cual fue motivo de gran alegría. Al mismo tiempo, para proyectarla, contactamos con un centro cultural municipal, que el Centro Cultural Madrazo de la ciudad de Santander, que además nos ha ofrecido su apoyo en otras actividades que han hecho las mujeres migrantes. Aquí conseguimos el doble objetivo de que iban a hacer una actividad que ellas habían deseado, a reflexionar con otras mujeres y voluntarios durante la proyección sobre temas de inmigración, iban a estar con sus compañeras, con lo cual eso iba a dar lugar pues a salir, a hacer una actividad diferente e implicábamos a ese centro cultural de la comunidad, que además ellas iban a conocer un sitio donde se proyectan y se realizan actividades culturales, con lo cual conocía más un recurso de la comunidad. Así es como organizamos la actividad, se hizo
la presentó el director, hubo un interesante debate y además acudieron personas tanto del proyecto como fuera del proyecto que estaban interesadas en ella. Este es el tipo de actividades. Como veis, no se trata de organizar, sino de organizar intentando aplicar o intentando poner en marcha los recursos en relación al nivel de la escala de ciudadanía, al nivel de independencia o autonomía de las mujeres, lo que puedan conseguir, y siempre intentando que esa actividad no se acabe en realizar la actividad en sí, sino que lleve siempre un paso más allá. Todas las actividades, insisto, han sido decididas por ellas, con lo cual otra de las actividades que hicimos fue la visita a un mercado de alimentación, pero se hizo bajo la premisa del intercambio cultural de lo que significaba la comida y lo que significaba la comida en las celebraciones y cómo eso culturalmente aportaba. Y a partir de ahí se organizó esa visita. Pues se han organizado visitas a museos, además, como veis, visitas de arte contemporáneo relacionadas, además visitas importantes dentro del mundo del arte local cuando se han relacionado ahí, para acercar esa visión, además de arte contemporáneo, a las mujeres porque tenían relación con el medio ambiente y luego se ha complementado con otras visitas al medio ambiente y demás. Es decir, esto es lo que realmente hemos hecho. Para llegar ahí, bueno, pues hemos hecho este itinerario que os estamos comentando y demás. Hemos incluido también el toolkit, hemos incluido una serie de, ahora aquí no nos aparece, una serie de eventos virtuales que se han realizado con las propias mujeres. Simplemente es a título indicativo. Hemos organizado en cada uno de los países, ha sido el organizador de un evento diferente, pues en el caso de concursos de fotografías en Austria se organizó un concurso de fotografía abierto a toda Europa sobre fotografías de celebraciones. En España hemos llevado a cabo uno que se llama Mi cultura, mi voz de canciones. Chipre ha liderado uno de historias de narrativas digitales y desde Grecia se han encargado de organizar uno de fotografías sobre los lugares favoritos en las nuevas ciudades. Todas estas son concursos abiertos a toda Europa, que además se han difundido en Facebook y aquí hemos recogido las imágenes que todas las participantes nos han enviado, teniendo en cuenta que se han hecho en invierno, como veis, tiene mucho que ver con la época del año en la que se realizaron, pero al mismo tiempo, bueno, pues las mujeres, cada una de ellas ha ido ofreciendo una visión de lo que significaba según los países estaba. Como veis, es bastante interesante y ha servido también para que ellas mismas pues se motiven a participar y que vean además que lo que piensan se puede llevar a la práctica y además puede tener un reflejo y un impacto. Creo que he hecho un recorrido más o menos completo por todas las pestañas del kit. Yo os animo a que entréis, a que entréis, a que lo exploréis, a que si necesitáis más información, necesitáis algún apoyo, si queréis poner en marcha cualquier itinerario de integración y queréis contactar con nosotros, estamos aquí a vuestra disposición en Documenta. La información de contacto la tenéis en la página web de Documenta, en la página web del proyecto Incamon. Os doy las gracias de verdad por haber asistido a esta jornada que ha sido extensa desde las 9 de la mañana hasta ahora.
llevamos hablando de integración y de cultura. Os agradezco que hayáis estado ahí y me pongo a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Muchas gracias y un saludo.